Bienvenidos a este espacio virtual de la Iglesia Cristiana Evangélica de Calle Belgrano de la ciudad de Santa Fe. Hoy estaremos compartiendo un nuevo encuentro espiritual para alabar a Dios y también escuchar su voz. ¿Lo hacemos juntos? Hola, ¿cómo les va? Qué bueno es poder encontrarnos una vez más a través de esta plataforma y así poder compartir la palabra de Dios sin continuar con esta serie tan linda que se ha denominado No temas. Antes de compartir la palabra de Dios, quiero compartirles la definición de lo que es el temor. El temor es el miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo puede llegar a nuestras vidas. Analizando esto, uno puede llegar a decir que ninguno de nosotros está exento a sentir temor o miedo. Es más, podemos casi asegurar que en algún momento de nuestras vidas este sentimiento se ha apoderado de nosotros.
Ahora, a la luz de la palabra de Dios, me gustaría que veamos cómo actuar cuando el temor o el miedo nos invade. Allí en 1 Samuel capítulo 17 se narra la historia más que conocida de David y Goliat. Durante 58 versículos se narra una historia maravillosa, una historia en donde se enfrentan dos ejércitos, el filisteo, el de Israel, y todos conocemos lo que sucedió. Un ejército filisteo que estaba experimentado en lo que era la batalla, un ejército filisteo que venía de varias derrotas y que se enfrenta al ejército de Israel, al ejército de Saúl, los cuales eran más soldados, tenían más armas y como plus tenían a Dios de su lado. Ahora bien, había dos alternativas de batallar en esos momentos. Una era la batalla tradicional, donde se cruzaban todos los soldados con todas sus armas y se mataban entre sí hasta el momento en que uno se rendía y quedaba esclavo del otro pueblo. Pero los filisteos, al ver que venían de derrota tras derrota, decidieron buscar una batalla alternativa que era legal para la época, que era la batalla cuerpo a cuerpo o mano a mano, y enviaron al mejor de sus soldados, a Goliat, un hombre de casi 3 metros que estaba prácticamente experimentado desde su niñez, dice la palabra de Dios, esperando derrotar al contrincante del pueblo de Israel. Cuenta la palabra de Dios allí en el verso 8 y donde quiero que veamos el primer punto. Dice, y se paró Goliat y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Verso 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante ¿cuánto? 40 días. Primer punto que quiero que veamos. Generalmente tenemos enemigos que nos desafían. En esta oportunidad, Goliat se paró enfrente del ejército de Israel y los desafiaba continuamente. Quería ver al pueblo de Dios de rodillas, vencido. Ahora, este gigante, Goliat, estaba preparado para derrotar a cualquiera que se le pusiese enfrente. Y cuando analizaba los enemigos que nos desafían, pensaba en situaciones particulares que hacen que nosotros podamos tener miedo, que podamos tener temor frente a lo que va a suceder. Anoté algunas particulares y que seguramente pueden ser una realidad o no en tu vida. Muchas veces podemos tener temor o miedo al desempleo, a los problemas en el trabajo. Podemos tener temor a los problemas familiares con nuestra esposa. Podemos tener temor o miedo a la crianza de nuestros hijos. Hay muchos que le tienen miedo al futuro, a las enfermedades, a la muerte. Y podemos seguir enumerando un montón de situaciones que hacen que nosotros tengamos miedo. Pensá por un minuto cuáles son aquellas situaciones que te desafían diariamente y que te quieren ver derrotado, que te quieren ver de rodillas, que te quieren ver como Goliat quería ver al pueblo de Israel, vencido. Aquellas situaciones que seguramente hacen que en tu vida esté o persista este sentimiento tan feo que es el miedo o el temor. Ahora bien, no solamente me quiero quedar con esto, con que hay enemigos que nos desafían, sino que sigue la historia, no solamente que durante 40 días, vaya qué paradoja, 40 días Goliat desafió al pueblo de Israel, sino que continuó la historia. Y en el verso 11 dice lo siguiente: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El segundo punto que quiero que veo que en esta historia es vidas paralizadas. Un ejército paralizado frente a la situación del miedo. Goliat los había desafiado y cuenta la palabra de Dios allí en el verso 11 que no solo Saúl, sino que todo el ejército se paralizó frente al desafío de Goliat. Qué feo es o qué angustiante es cuando llegan estos gigantes o estas situaciones a nuestras vidas y nos paralizan, nos inmovilizan. Hay quienes dicen que la peor decisión a tomar
en los momentos difíciles es no tomar ninguna. Y esto es lo que hizo el pueblo de Israel. No tomó ninguna decisión, no avanzó, no eligieron a nadie, ninguno tomó coraje ni valor para enfrentar a este gigante que los estaba desafiando. Lo peor que podemos hacer, querido amigo, querido hermano, en un momento difícil, en un momento de prueba, es no tomar decisiones. Ante el miedo, lo primero que tenemos que hacer es actuar. El pueblo de Israel, Saúl y todos sus soldados quedaron paralizados frente a este gigante que los estaba desafiando. El paralizar es quedarte quieto, es no hacer nada y dejar que la situación continúe como viene hasta el momento. Y es el segundo punto que quiero que veamos. No solamente que hay enemigos que nos desafían, situaciones que nos desafían para que nosotros estemos vencidos y derrotados, sino que muchas veces, en segundo punto, esas situaciones hacen que nos paralicemos. Y para terminar la historia, cuenta la Biblia que aparece un muchacho que era joven, quizá inexperto en lo que era la batalla del ejército de Israel, aunque él por ahí expresó a Saúl un poco su experiencia de batallar contra algunos animales. Pero fíjense la característica de una persona que actúa como Dios pretende. Y llega el verso 32 del capítulo 17 y dice lo siguiente: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, refiriéndose a Goliat. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Y lo que quiero que veamos en tercer punto es la fe victoriosa. Una fe victoriosa. En el verso 32 vemos a David diciendo palabras como: tu siervo irá y peleará. Vemos una fe en acción. La fe de lo único que sabe es de la acción. Vemos a un David que estaba dispuesto a ir y pelear y enfrentarse ante este gigante tan poderoso que quería ver a un pueblo derrotado. Sin embargo, él estaba dispuesto a dejar su vida porque sabía de que tenía que hacer algo. La fe es acción, es actuar, es tomar decisiones e ir para adelante aun cuando parece de que el miedo o la situación es más grande que nosotros. Y no se quedó con eso. Fíjense lo que dice el verso 46. Jehová te entregará hoy en mi mano. Esto le decía David a Goliat. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Jehová te entregará en mi mano. Y vemos no solamente una fe en acción, tu siervo irá y peleará, sino que Jehová te entregará en mi mano. Vemos una confianza plena en su Creador, una confianza excelsa. Aquel joven, pequeño, inexperto en batallas, estaba confiado de que iba a salir airoso de ese problema. Fe en acción, confianza. Verso 50 dice lo siguiente: y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en mano. Y lo tercero que quiero que veamos es que no solamente David tuvo una fe en acción, no solamente tuvo confianza, sino que también actuó con sus armas. Utilizó las armas que él sabía utilizar. No utilizó lo que hacían los otros, quisieron ponerle armaduras, quisieron darle espadas, quisieron ponerle otras cosas que él no estaba acostumbrado. Muchas veces en las situaciones difíciles, la solución de un amigo, de un familiar, de un hermano, no es la misma solución que te puede servir a vos. Cada uno pelea con las armas que tiene. Si tu arma es la paciencia, utilízala para los momentos difíciles. Si es la calma, si es la tranquilidad, si es el fervor, utiliza las armas que estén a tu alcance para poder vencer las situaciones difíciles. Y por último, quiero que veamos en el verso 52 que dice: levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Crom. No solamente que este pequeño tuvo valor, tuvo fe, tuvo confianza, utilizó sus armas, sino que también animó
a aquellos que lo estaban mirando. Dice que todo el ejército, cuando vio que él lo mató a Goliat, salió gritando eufórico a matar y a atacar a los filisteos que estaban del otro lado del valle. Qué bueno es saber que nuestra vida, cuando es observada por otras personas, nosotros podemos ser de ejemplo. Podemos, con nuestras victorias, con nuestras acciones, demostrar a los demás que tenemos un Dios grande, poderoso, que puede actuar aún en los momentos más difíciles. Que podamos, en las situaciones que estamos viviendo, que nos atemorizan, que nos dan miedo, imitar a David, aquel muchacho que tuvo una fe en acción. Tu siervo irá y peleará. Un muchacho que tenía confianza porque dijo: al gigante Jehová te entregará en mi mano. Un muchacho que peleó con sus armas, con honda y piedra, y por último que animó a todo un ejército a avanzar contra los enemigos. Espero que en esta situación difícil que estamos viviendo, la palabra de Dios te haya servido y que haya sido útil para tu vida. Gracias por prestar atención, y que Dios pueda bendecir a través de su palabra sus vidas. Nuestro encuentro de hoy está llegando a su fin, pero usted puede seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y sitio web que aparecen en pantalla. Si está pasando por un momento de necesidad, tiene algún motivo de oración o desea ser contactado por alguno de nuestros pastores, no dude en escribirnos por WhatsApp al 54 342 525 1925 y en todas las redes sociales. Y recuerde, en este tiempo de dificultad, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos Iglesia Belgrano. Dios te bendiga.